fisiología de la reproducción. ¿Ok? Fisiología de la reproducción. Ahí usted se va a tener que aprender que si el estro, el proestro, el metaestro, el anestro, que son las fases del ciclo estrógeno. ¿Está claro? Y ahí se va a dar cuenta de lo que me está diciendo. ¿Está claro? Bien. Pero de aquí a allá falta, ¿yo? Pero ahí va. Ok, pero ahí va. Bueno, entonces, fíjense, si esto es la cervix, como ya les dije, la cervix. Cuando se hace inseminación, que se mete la pajuela, ¿verdad? Tiene que atravesar los anillos que están aquí, que son fibras circulares irregulares sobremontados uno sobre otro, y a veces hay hasta un cuarto anillo incompleto. Que cuando uno mete la pajuela y uno se cansa de darle, no consigue el orificio para penetrarlo. Entonces tiene que vencer una fibra, pasar para allá, vencer la otra, pasar para allá, vencer la otra, hasta que llegas aquí, en el blanco del inseminador, que ahí es donde tiene que dejar el semen. Eso es el cuerpo del útero, allí, en el blanco del inseminador. Allí deposita el semen. Pero eso de la cervix, eso es un trauma cuando uno por primera vez, ¿verdad?, va a atravesar para querer hacer inseminación. Llega uno frustrado, ¿ok?, hasta que logra vencer los anillos de la cervix y se alegra uno porque pudo pasar y atravesar el conducto cervical. Es muy tortuoso, ¿ok?, difícil de penetrar. Pero para eso hay cursos y uno aprende con la práctica. De tanto hacerlo que después ya estimula y eso ya lo pasa fácil. Pero la primera vez no, se trauma uno. Ok, bueno, venga la otra. Bueno, ya esto fue un poquito de lo que dije al comienzo, puedes pasarla. Esto fue la introducción. Aquí tienen una imagen, ¿verdad?, donde están todas las partes, ¿verdad? Fíjense, aquí ven perfecto. Ajá, estos son los anillos, este es útero, este es la cervix, y fíjense los anillos. Entonces, miren la dificultad que hay para penetrar. ¿Ok? Bien, entonces dejar el semen aquí, en el blanco del inseminador, que es el cuerpo del útero. ¿Ok? Y ahí tienen dos partes. Ya esto es vagina. Esto es vagina, y ya la parte externa del tegumento, que es la vulva. ¿Ok? Ven. Vamos pasando porque esto es... Miren cómo se acomoda el feto. ¿Okay? Esto está en el canal. ¿Okay? Fíjense. Aquí ven ustedes, este es un feto que está naciendo. ¿Ok? Ya está de salida. ¿Bien? De salida. Porque fíjense, aquí está la cervix. Este es la cervix, estos son los anillitos. ¿Ves? De la cervix, él va atravesando ese canal. Ustedes se pueden imaginar lo reducido que es allí el canal cervical y cómo se amplía para que salga ese becerro. ¿Ok? Por ahí. ¿Bien? Entonces, ahí lo ven. Ok, ahora bien. Cuando hablamos de ovario, cuando vamos a hablar de ovario, yo les voy a hacer algo aquí en la pizarra, rapidito, ¿verdad? Para explicar qué forma tiene el ovario. ¿Cómo? ¿De un frijolito? No, de un frijol no, de una alubia. Ok, de una caraota. No. Ya va. Bueno, para los mexicanos todo grano es un frijol. Ok, pero para los andinos, la caraota negra, la caraota roja, el frijol. ¿Está claro? ¿Bien? Bien. Entonces, la forma que tiene un polo superior o dorsal, voy a llevar, y un polo inferior o ventral, un borde craneal y un borde caudal. Un borde craneal o anterior y posterior, como lo quieran llamar. Cuando estamos palpando, o tienen ustedes que buscar un material para estudiar, que lo pueden buscar y ahí aprender. Bueno, eso creo que lo venden y cuesta una tontería en los mataderos. El que tenga la oportunidad, búsquese material de genital hembra, genital macho, y ahí van a aprender. ¿Está claro? Porque no es igual ver las imágenes
o las piezas disecadas que verlo en fresco, señores. Eso se busca, se limpia y tienen para que rindan el examen y verán que sale bien. Buscando ese material. Ahí van a tener todas las estructuras para que eso se lo lleven, ¿ok? Es importante. Y van a observar que la superficie externa de los ovarios va a ser una superficie irregular, que cuando uno está palpando y agarra los ovarios con la yema de los dedos, observa que la superficie es irregular por la presencia de los folículos que van a estar en diferentes grados. Folículos primarios, folículos secundarios y los folículos que están a punto de eclosionar, de romperse, son los folículos de Degrassi. Los folículos de Degrassi, que son los folículos maduros, los folículos de tercer grado. Esos folículos, ¿verdad?, que son grandes, para liberar, se le rompe la membrana, ¿verdad? Liberan el óvulo, salen son 400 óvulos. El que salga más emollejado es el que va a conseguir el espermatozoide. Ok, el que gane la carrera. Bien, ok. Entonces este es el folículo de Degrassi. ¿Cómo se ve un folículo de Degrassi en un material que ustedes busquen? Cuando uno está utilizando una tijera y la tijera no corta y uno empieza, se magulla un dedo y se le hace una vejiguita. A todos, ¿verdad? Se les ha hecho una vejiguita. Y esa vejiguita, hasta barriendo, ok. Esa vejiguita llena de un líquido. Ustedes la ven y dentro está el líquido. Así es parecido el folículo de Degrassi, con un líquido incoloro, transparente, parecido a esas vejiguitas que se nos forman en los dedos o en las palmas de la mano cuando barremos mucho o hacemos un trabajo que no estamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué otras superficies, qué otras estructuras, además de los folículos en diferentes grados, voy a tener en la superficie externa de los ovarios? Un cuerpo o una estructura que es de color amarillo ladrillo. Amarillo ladrillo. Pero esa estructura, a simple vista, no refleja el tamaño que tiene en el estroma cuando uno abre el ovario. O sea que yo lo puedo ver grande y cuando abre el ovario es mucho más grande. ¿Está claro? Eso es, señores, cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. Este es el señor que produce la progesterona. ¿Ok? Y produce otra. ¿Está bien? Ahora, cuando involuciona, fíjense lo siguiente. ¿Qué es los folículos? Los folículos liberan el óvulo. Ocurre la ovulación. ¿Okay? Al liberarse el óvulo, ocurre la ovulación. Ahí el estrógeno está a su máximo. ¿Okay? Para que la hembra sea montada y pueda quedar gestante. Si la hembra queda gestante, no, ajá, ¿por qué no? Que no le veo la cara. Por favor, presten atención. Les decía que cuando la vaca queda preñada, el cuerpo lúteo se mantiene por 14 días o más. Si la vaca no queda preñada, él regresiona. ¿Okay? A partir del 14 día comienza a regresionar, desaparece el cuerpo lúteo y va a quedar donde estaba el cuerpo lúteo como una especie de cicatriz allí. Ese es, pero blanca, no negra. Eso es el cuerpo albica. El cuerpo albica. El cuerpo albica. Entonces, ustedes se imaginan, o imagínense ustedes, que esto ocurre durante cada ciclo estrual. Hay el crecimiento folicular, eclosionan los folículos, liberan los óvulos, entonces cada vez que se rompe un folículo queda una cavidad en la superficie de él, por eso es irregular. Regresiona el cuerpo lúteo, aparece el cuerpo albica, entonces todo eso, cada vez que la vaca se le presenta el ciclo estral, están todos esos cambios. Por eso es irregular la superficie. Cuando se hace un corte del ovario, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a observar al hacer un corte?
Hicimos un corte del ovario. Un corte del ovario. Vamos a ver una zona medular muy vascularizada, de fibras conectivas elásticas entrecruzadas, y es la más abundante. Esa es la zona medular del ovario. La zona medular o central, porque está centralizada. Y lo que me queda en la periferia, ahí es donde voy a tener todos los folículos en diferentes grados. Voy a tener el cuerpo lúteo, a lo mejor mucho mayor, mucho más grande que lo que veía por fuera, ¿verdad? Sería el cuerpo lúteo, estos son los folículos en diferentes grados, este es de tercer grado, a punto de romperse. Entonces, esta zona es la zona periférica o cortical. Entonces, en un corte lo que vemos es eso, las dos zonas. Una muy irrigada, porque está vascularizada por el entrecruzamiento de fibras conectivas y los vasos, ¿verdad? No es que la periférica no esté irrigada, sí es irrigada, sí es vascularizada, pero se ve en menor grado por la presencia de los folículos. Entonces, esta zona periférica también se le llama zona folicular, porque están los folículos allí. ¿Está claro? Entonces, la zona periférica puede ser cortical o folicular, llamada también zona folicular. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijeza que tiene esa glándula? Primero, saber que aquí ella tiene dos polos. Un polo dorsal, un polo ventral. Un borde craneal, un borde caudal. El único contacto que tiene esa glándula con el peritoneo lo va a hacer a este nivel. Vamos a borrarle ya esto para no confundirlo. Bien. El único contacto que va a tener es a través de su borde de inserción, que es el borde caudal. Allí es donde tiene peritoneo. Y ese peritoneo es el meso oval. ¿Ok? Cuando hablamos del concepto de los repliegues peritoneales, ¿cuáles eran los repliegues peritoneales que vimos en digestivo? ¿Cómo se clasificaban los repliegues peritoneales? El aumento, ligamento, meso, ligamento y freno. Muy bien, Ana. Muy bien, excelente. Bueno, esto es peritoneo, pero es un meso. ¿Y cuál es la definición de meso? ¿Ah? ¿Cuál es el concepto de meso? Repliegues peritoneales que fijan un órgano de la cavidad abdominal a la región sublumbar. Eso es un meso. ¿Está claro? Eso va para el examen. Los conceptos. Bien. Ahora, si hablamos de medios de fijación de los ovarios, tenemos dos ligamentos y un meso. Esos son los medios de fijación. El mesovario en el borde de inserción, que es el borde caudal o posterior del ovario. Y el ligamento, uno en el borde, en el polo caudal o ventral, que es el ligamento útero-ovárico. Es un ligamento corto, pero se irradia y se proyecta hasta el vértice del cuerno uterino. Fíjense, hasta el vértice del cuerno uterino. Mientras que en el polo superior o dorsal hay otro ligamento, pero este ligamento es un ligamento de coartación. Es un ligamento de coartación. ¿Qué quiero decir con eso? Que este ligamento va a ser común tanto para el ovario como para la trompa uterina.
Cuando yo tengo la trompa acá, la trompa esta parte tiene varios deditos, es como un guante. Y este largo festón es el que aproxima la trompa al ovario para que capture el óvulo. Y viene aquí la trompa. Ok, aquí. Viene aquí la trompa, fíjense la trompa uterina que es así. ¿Okay? Viene una parte rectilínea con menor calibre. ¿Okay? Y luego aquí se va a conseguir con esto, que es el cuerno uterino. Okay. Ajá. Esto es para que me entiendan. Esto es la cervix, esto es la cervix, esto es cervix. ¿Ok? Bien. Y esto es aquí, vagina. Y esto es vagina, como se inserta la vagina y ya estoy bomba. ¿Ok? Ahí. Bien, entonces en la conexión tenemos el largo festón de la trompa u oviducto, que es todo esto. Pero la trompa u oviducto, ella entra aquí, hace un recorrido dentro de esta pared del útero, ¿ok? Y aquí hay un orificio. Aquí hay un orificio, ¿ok? Por donde tiene que pasar el óvulo. Y aquí está el otro orificio, ¿ok? Fíjense bien. Entonces, tengo el ovario, libera el óvulo, se rompe el folículo de De Graaf, óigame bien, se rompe el folículo de De Graaf y libera los óvulos. ¿A dónde tienen que ir esos óvulos? Capturarlo este señor, capturarlo esto, porque si no se captura, cae aquí. ¿Y qué cavidad es esa? ¿Qué cavidad es esa? ¿Dónde está esto? Aquí sería cavidad peritoneal, ¿verdad? Que sería la cavidad abdominal, ¿no? La cavidad abdominal. Se pierden esos óvulos, porque si el oviducto o trompa se queda dormido y no captura, los óvulos se van a la cavidad abdominal. ¿Ok? Allí. No pasa nada, porque esa cavidad no le compete. ¿Está claro? Ahora, la trompa u oviducto es la que tiene que asegurar el acercamiento de estos guantes, de estos dedos, para aproximar y capturar el óvulo que se desprenda y caiga aquí, pase por este orificio, pase aquí, aquí ocurre bien el espermatozoide, fecunda el óvulo. ¿Ok? Bien, aquí ya el óvulo fecundado lo traslada, pasa por este orificio y lo anida en el útero. Ya está allí el embrión. ¿Está claro? El huevo, el cigote, ya está allí, fecundado. Entonces, este orificio aquí es el ostium abdominal. El ostium abdominal. Y este otro es el ostium uterino. El ostium uterino. Que son las dos comunicaciones por donde tiene que pasar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora fíjense, hago un replay. ¿Cuáles son los medios de fijeza que tienen los ovarios? Tienen el mesovario en el borde posterior, y en los polos dorsal y ventral tiene dos ligamentos. En el ventral es el ligamento útero-ovario. Entonces este sería el ligamento útero-ovario, que es radiado. Mientras que el largo festón de la trompa que se aproxima, ese sería el ligamento tubo-ovario. El ligamento tubo-ovárico. Y ahí tienen los tres ligamentos, los tres medios de fijeza que tienen los ovarios. ¿Está claro? Allá lo tienen. Ahí donde lo está mostrando la chica. Ahora bien, salimos de los ovarios. Vamos a las trompas para aprovechar el dibujo. Las trompas o oviductos se transforman en el vehículo que va a transportar el óvulo hasta el útero. O sea que pasa a ser el mal llamado conducto excretorio del ovario, porque no es propio del ovario. ¿Está claro? Porque lo que hay es un acercamiento, una aproximación de la trompa para ayudar a capturar el óvulo. ¿Qué es lo que yo les decía? No hay continuidad, lo que hay es continuidad, acercamiento. Bien. Ahora,
Las trompas se extienden de dónde a dónde. Desde la proximidad de la superficie del ovario, véanlo, hasta el vértice del cuerno uterino. ¿Okay? ¿Cuántas porciones tiene la trompa? Borro para que no se confundan y vamos a hacer las partes de la trompa. ¿Okay? Las partes de la trompa. Cuando hablamos de oviducto, trompas o salpinges, estamos hablando que es el mal llamado conducto excretorio del ovario. ¿Cuántas partes tiene? Miren lo siguiente. Tiene una parte, esta que ustedes observan aquí, que es la primera porción, esta, que es el guante, ¿okay? Esta que está aquí, que es el guante y el arcopeto. Eso es el pabellón o fimbria, Luego tiene la parte media, que la voy a remarcarla en rojo, que es ampulosa, flexuosa, de paredes delgadas, y tiene una parte rectilínea. Todo esto, señores, es el cuerpo. Esto es el cuerpo de la trompa. Y la porción que recorre internamente las paredes del útero, que es un corto trayecto, esta sería la porción intersticial. La porción intersticial o intraparietal. ¿Ok? Eso. Ahí. Entonces tienen la primera porción, pabellón o fimbria, la segunda es el cuerpo y la tercera es la porción intersticial o intraparietal, que es la que entra en el vértice del cuerno uterino. Ahora bien, el cuerpo tiene diferencia. La parte ampulosa del cuerpo se llama ampolla y la parte rectilínea se llama istmo. Pero hay diferencias en ellas. La ampolla es de paredes delgadas, sumamente delgadas, y es ampulosa y es de consistencia blanda, mientras que el istmo es rectilíneo, es cilíndrico, de paredes gruesas y duro al tacto. ¿Ve? Entonces ahí tienen las diferencias entre lo que es ampolla y lo que es istmo. ¿Está claro? Que son las dos partes del cuerpo. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijeza? Ya vimos las partes. ¿Del oviducto o trompa? Ajá, eso puede salir de ovario. Ok. Mira, ahí donde ella está mostrando, ese es un folículo de Degrassi, con el líquido transparente, a punto de eclosionar, de romperse. ¿Ok? Sigue otro. Aquí vuelven a ver, fíjense cómo se ve el ovario, se ven los folículos, allí tienen los polos, los bordes, lo que yo les dibujé acá. Bueno, y ahí tienen un corte donde ven las diferentes estructuras, folículos de primer grado, folículos de segundo grado y los folículos de Degrassi, pero ven la cortical y ven la médula. ¿Okay? La cortical es periférica, la medular es mayor, es centrada. ¿Okay? Esto es igual, lo mismo del corte. Bien, eso que ustedes ven ahí, amarillento, eso es un cuerpo lúteo. Miren cómo tiene el tamaño, no expresa, el tamaño externo del cuerpo lúteo no lo expresa para el tamaño que tiene cuando uno hace el corte. Es mucho mayor, involucra la mayor parte del estroma del ovario, que es lo que tenemos ahí. Ese es un cuerpo lúteo. ¿Okay? Bueno, aquí están, ¿dónde están ubicados? Ya eso lo dijimos, que dependía del estado, de la edad y del número de parto. Los medios de fijeza, lo vimos aquí. Los ligamentos, ok, pase eso, ya lo vimos. Bueno, este es un dibujo que muestra cómo está fijado esas estructuras allí. ¿Ok?
Bueno, esto es óvulo ovocito, ya ustedes saben que los óvulos son los que son liberados, esto es, solamente decimos eso. ¿Okay? ¿Qué es un folículo ovárico? Dale con eso. Folículo de Graf, el folículo maduro, el cuerpo lúteo ya lo vimos, productor de progesterona, de la PG, okay. Ahí vuelven a tener un corte del ovario con toda la parte folicular, tienen lo amarillo del cuerpo lúteo y tienen todo lo que tienen. Ahí viene la liberación del cuerpo lúteo, liberó el ovocito, y ahí tienen los folículos del siguiente grado. El del tercer grado se rompe, es el preovulatorio, libera los óvulos, que es el material, vamos a decir, de la génesis, y allí ocurre. Y el cuerpo albicans, que se lo dibujé cuando ya involuciona el cuerpo lúteo y queda esa manchita blanca, que es el cuerpo albicans. ¿Okay? Bien. Allí ven otra vez los folículos, un cuerpo lúteo en regresión, en la figura del lado derecho, margen inferior, el cuerpo lúteo ya pasó está regresionando, esto ocurre a partir de los 14 días de regresión. Mire, ese es un folículo que se está rompiendo para liberar los óvulos y se rompe el estigma del cuerpo, del folículo, del área folicular. Y ahí tiene el folículo de diferentes áreas. Bueno, continúa. Aquí volvemos a tener la presencia de los cuerpos amarillos, cuerpo lúteo, folículo de Graf y todo eso en las diferentes fases. Volvemos a tener más mazamorra de lo mismo. ¿Ok? ¿Bien? Dale. Bueno, esto es... Ajá, ¿esto qué está? Ajá, ok. Me metieron ahí la bolsa de ovario. Vamos a hablar de finalmente. El ovario... Yo no quería hablar de la bolsa de ovario ahorita, pero no la voy a dar ahorita. La doy cuando hable del ligamento ancho. No voy a seguir ese orden. Dale. Ajá. Bueno, esto estábamos en la salpinge. Entonces ahí vamos. ¿Cuáles son los medios de fijeza que tienen las trompas? Así como hablamos de los medios de fijeza de los ovarios, medios de fijación de las trompas, de las trompas oviductos, de las trompas, oviductos. Vamos a tener un ligamento que yo les dije que era común, tanto para el ovario como para las trompas, y es el ligamento tubo ovárico. ¿Okay? Entonces tenemos el ligamento tubo ovárico. Es común para las dos estructuras, tanto para el ovario como para la trompa. Ajá. Tenemos un ligamento, un meso, que va a envolver, fíjense, va a cubrir y a envolver toda la trompa y oviducto. Eso es, señores, el mesosalping. El mesosalping. Es un repliegue peritoneal, fíjense, que cubre toda la trompa. Esto es el mesosalping. Las trompas, este conducto, vamos a llamarlo así, es el oviducto, lo vamos a ubicar en la cara externa del borde libre del ligamento ancho. Los ligamentos anchos son los únicos ligamentos que van a fijar el útero que esté vacío. ¿Okay? En un animal, en un útero que esté vacío, que no esté preñado, los únicos ligamentos como medio de fijeza del útero son los dos ligamentos anchos, que por ahí hay un lienzo que los vamos a ver. ¿Okay? Pero si el útero queda preñado, gestante, se suman a los ligamentos anchos la continuidad con la vagina como medio de fijeza y un ligamento que permanece pasivo durante el tiempo, pero durante la preñez se activa para ayudar en el sostenimiento del órgano, que es el ligamento redondo. Y el ligamento redondo no es más que un vestigio embrionario, óiganme, de lo que era el gubernáculo testis del macho. ¿Okay? Y queda en el borde libre del ligamento ancho también, ese ligamento redondo. ¿Y de dónde se origina ese ligamento redondo? ¿Recuerdan cuando vimos canal inguinal? Que les hablé que habían dos anillos, un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial. De
del contorno, vamos a decir, del anillo inguinal superficial, se desprende el ligamento redondo. ¿Está claro? Y está allí, y permanece allí, pero si la hembra no queda preñada, él permanece pasivo, no actúa. Pero al liberarse las hormonas y quedar la hembra preñada, él se activa y va a sostener al útero, va a ayudar a sostener junto con los ligamentos anchos. ¿Está claro? Bien. Entonces tenemos como medios de fijeza de las trompas el ligamento tubo ovárico, que es el largo festón de la trompa, y el mesosalping. Y la otra es la continuidad con el cuerno uterino. La continuidad con el cuerno uterino. Con el cuerno uterino. Que es aquí la continuidad con el cuerno uterino. Entonces, esos son los tres medios de fijeza que tienen las trompas u óvulos. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ok. Vamos ahora a hablar del útero. El útero es un órgano cavitario, ¿okay? Es un órgano cavitario de paredes gruesas, contráctiles, y es el órgano que ocupa la mayor, vamos a decir, peso, el mayor peso y tamaño de todo lo que es el órgano reproductivo. Entonces, cuando hablamos de útero, ¿verdad? El útero es el órgano cavitario hueco de paredes gruesas, contráctiles, que va a recibir el embrión, lo va a anidar, vamos a decir, le va a aportar todos los elementos necesarios para su desarrollo, y cuando llega el término de la gestación, libera las hormonas del cuentico que les dije y lo ayuda a expulsar. ¿Okay? Pero recuerden que cuando el embrión llega a la cavidad uterina, ya ha regresionado el cuerpo lúteo, ya tiene que desaparecer el cuerpo lúteo que producía la progesterona, porque se formó la placenta, donde está el feto. Y la placenta es el saco que va a alimentar al embrión. ¿Está claro? Libera progesterona y le aporta todos los nutrientes. ¿Está claro? Y cuando llega el término, se prepara el canal del parto, que es útero-vagina, ¿verdad? Se liberan hormonas. Fíjense que es tan sabia la naturaleza con el cuerpo de uno, que como ya está saliendo, antes de salir el feto, antes de parir la vaca, ya empieza a estimularse las glándulas mamarias para alimentar a la cría. ¿Por qué? Porque se liberan hormonas, la prolactina, la oxitocina, que son hormonas, y producen la salida de la leche. ¿Sí? Para mantener el becerro. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cuántas partes tiene el útero? Fíjense lo siguiente. Entonces, hacemos el útero con sus cuernos uterinos, ¿okay? Estos son los cuernos uterinos. Esos cuernos uterinos tienen una porción libre, que es esta, la porción libre, que es la que flota en cavidad abdominal, que se encuentra en cavidad abdominal, y tiene una porción fija. Esta sería la porción fija. Pero ellos esto no está simétrico. Este cuerpo está uno más alto que otro, está chueco. ¿Ah? Ok, ahí queda uno más gordo que otro, no importa. Okay. Bien. Entonces los cuernos, que es todo esto, son las 4/5 partes del peso total del órgano. Los cuernos. Es allí donde se va a anidar el feto. ¿Ok? En un solo cuerno, a menos que sean gestaciones dobles y que ocupen los dos cuernos, pero siempre es un cuerno el preñado. ¿Está claro? Y el que queda preñado,
arrastra a su congénere del lado opuesto. ¿Por qué? Porque ellos van a estar unidos aquí por un freno seroso que es doble. Y si uno se mueve, arrastra al otro, al que esté preñado. Si el preñado es este, arrastra al derecho. Y así viceversa. Por estos frenos, que son los frenos serosos. Y ahí tienen otro repliegue peritoneal que unen dos porciones de un mismo órgano. Ahí está la definición de lo que es freno seroso. Son repliegues peritoneales que unen dos porciones de un mismo órgano. ¿Está claro? Bien. Ajá. Luego tenemos el cuerpo. Esto es el cuerpo de acá. Esto sería el cuerpo del útero. El cuerpo del útero. Y luego tenemos la cervix. La cervix, donde tienen esas fibras circulares que se sobremontan unas a otras y forman anillos anulares. ¿Ok? Anillos anulares, donde uno de esos anillos entra a la vagina. Entra a la vagina. Hace protrusión en la vagina. Y luego tenemos la inserción de la vagina. Ahí. Esto ya sería vagina, esto sería vulva. Entonces, esto es cuello. Cuello o cervix. O cervix. Cuello uterino o cervix. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace un corte para ver la estructura interna de lo que es cuerpo y cuello, vemos que la mucosa de los cuernos y del cuerpo es diferente a la mucosa del cuello. La mucosa de los cuernos es una mucosa que va a presentar unas elevaciones que son lineales. Esas elevaciones son lineales y que eso se conoce con el nombre de cotiledones. Estos son los cotiledones. Los cotiledones. Cuando se forma la placenta, ¿verdad?, que va a ocupar esto en un animal gestante, el saco va a estar aquí, el saco, y dentro del saco el feto. ¿Ok? Bien, entonces la placenta va a desarrollar unas estructuras, ¿verdad?, que cuando va creciendo y va aumentando la edad del animal, uno en la palpación, al tocar esas estructuras, y uno tiene los 5 deditos y en cada dedito hay una medida, cuando uno palpa, si esta estructura le cabe en el dedito, uno dice tiene tantas semanas, tiene tanta tal, tiene tanta tal. Eso lo van a aprender en reproducción. Pero el hecho es que estas estructuras son las carúnculas. Las carúnculas son de la placenta. Las carúnculas, cuando va creciendo, porque va aumentando el crecimiento del feto por la edad, se une la carúncula con el cotiledón y forman los placentomas, que es lo que uno va a estar midiendo y va a decir, tiene tanto y tanto. ¿Ok? De acuerdo a la edad que tenga de gestación. Lo que le quepa en la medida. ¿Ok? Ahí. Bueno, entonces, estas estructuras no las van a ver en el cuerpo. Fíjense. La mucosa aquí es una mucosa rosada. Es una mucosa rosada en el cuerpo. Pero la mucosa del cuello es una mucosa blanca. ¿Por qué? Por la presencia de todas estas fibras anulares que forman los anillos, que son fibras circulares que se sobremontan una encima de otra y es blanca la mucosa. ¿Está claro? Ahora, cuando vamos al cuello uterino y hablamos de cervix, ¿cuántos segmentos tiene la cervix? ¿Cuántos segmentos tiene la cervix o partes? Ustedes cuando uno les cambia la palabrita ya no saben responder. Segmentos o partes, porciones.
¿Ok? Es sinónimo. Entonces tenemos, hablamos de cervix. ¿Cuáles son los segmentos de la cervix o del cuello uterino? Vamos a tener un segmento, borro aquí, porque ya les coloqué allá, eso. Entonces vamos a tener aquí un segmento que es el más largo, este segmento que es el más largo, todo este que va de aquí a acá. Ok, este es el segmento extravaginal. Extravaginal, es el más largo. El segmento extravaginal o prevaginal, lo pueden llamar también, o prevaginal. Luego tenemos un segmento vaginal, que es donde se está insertando la vagina, que es el segmento vaginal. El segmento vaginal, donde se está insertando la vagina. Y luego tenemos un segmento que hace protrusión dentro de la cavidad vaginal. Fíjense, entra a la cavidad vaginal. Entonces, este es el segmento, este que ven aquí, es el segmento intravaginal. Intravaginal. A ese segmento se le conoce con el nombre de hocico de Tenca. Hocico de Tenca. Y es lo que uno ve en el espéculo cuando está haciendo la palpación. ¿Está claro? Ese. Y ese segmento tiene centrado el orificio uterino externo. ¿Ok? Entonces, este sería el orificio uterino externo. Y si hay un orificio uterino externo, hay un orificio uterino interno. Acá. ¿Ok? Entonces este sería el orificio uterino interno. Entre los dos orificios queda el conducto cervical, que es el conducto del cuello. Pero como es tan irregular y que hay que vencer las fibras circulares, ¿cómo es? De esta manera, en zigzag, que entonces hay que vencer cada una de estas estructuras, ¿okay? Para poder ingresar, ¿ok? Y tienen acá el conducto cervical. Y ahí lo tienen, tortuoso. ¿Ves? Miren, de 10 a 15 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué es el conducto cervical? No pueden desconfundirme cuando les pregunte si se les sale el conducto cervical, irse para las vértebras cervicales. Ojo, ¿ok? Aquí está un orificio, aquí está el otro. ¿Ok? Bien. Y el conducto es el conducto cervical. Déjenme hacerlo bien. El conducto cervical. ¿Ok? El conducto cervical. Y ahí lo tienen. Esto es el conducto cervical. El conducto del cuello uterino. Ahí está. ¿Bien? Que es el que se mantiene taponeado, que solamente se abre durante el parto y cuando la animal está en seno. De hecho, permanece herméticamente sellado porque aquí en el cuello hay glándulas caliciformes. Esas glándulas caliciformes son productoras de moco y ese moco grueso, espeso, gelatinoso sella el canal cervical, el conducto cervical. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son? Ajá, me faltó algo. Lateralmente, entre la pared de la vagina y el hocico de Tenca, queda un espacio a cada lado. Este espacio que ustedes ven aquí, ¿ven este fondo de saco? ¿Ven este fondo de saco? ¿Verdad? Este fondo de saco, este fondo de saco. Esto se conoce como el fornix. El fornix. El fornix vaginal. El fornix o fondo de saco vaginal. El fornix vaginal. ¿Okay? A cada lado. A cada lado. De ahí. ¿Ven? A cada lado. Entre la pared de la vagina y el hocico de Tenca. De cada lado se forma el fornix vaginal. ¿Está claro? Bien. Bueno, visto esto,
¿Qué me falta decirle? ¿Cuáles los medios de fijeza del útero? Y ya se los mencioné. Los medios de fijeza del útero. ¿Cuáles son los medios de fijeza del útero? Los dos ligamentos anchos. Recuerden, en un útero vacío, solamente los dos ligamentos anchos. Entonces, cuando hablamos de ligamento ancho, estamos hablando de repliegues peritoneales, estamos hablando del peritoneo, porque eso es peritoneo, el ligamento ancho. Pero el ligamento ancho tiene, como todo peritoneo y como toda serosa, tiene dos láminas. Toda serosa tiene dos láminas. Recuerden cuando hablamos de aumento mayor, dos láminas, superficial y profunda. Cuando hablamos de otra serosa, la pleura, superficial y profunda. ¿Okay? Cuando hablamos de serosa, siempre va a tener dos láminas. ¿Okay? Y el ligamento ancho, en este caso, ¿dónde se va a originar? Primero, que tiene una forma triangular, el ligamento ancho. Tiene forma triangular. Y es uno de cada lado, derecho o izquierdo, porque va a sujetar el órgano de ambas caras, de ambas partes. Entonces, tenemos el ligamento ancho, ¿verdad? De esta manera. ¿Okay? Donde su base, ¿será? Donde la base se aleja, esta es la base del ligamento, se alejan, pero su vértice se aproxima. O sea, ellos se alejan en la base, pero se aproximan a nivel del vértice. ¿Dónde se origina el ligamento? Al hablar de ligamento ancho, tenemos que decir que tiene una inserción parietal y tiene una inserción visceral. Fíjense, ya eso les está diciendo que ese ligamento ancho tiene dos hojas. ¿Bien? En la cavidad, la inserción parietal la realiza el ligamento ancho en la cavidad abdominopelviana. Fíjense lo siguiente. Abdominopelviana. Pueden pasar las imágenes allí, ¿está? Y me van a dar un chancecito de ir a tomar agua, porque tengo la boca con una sonrisa seca. Vamos bastante avanzados. Ya nos falta poco y después la dura mamá. Eso es bonito, Ok. No, pasa donde esté el útero, donde esté el ligamento ancho, a ver qué tiene por ahí. Bueno, ahí, páralo ahí. Y la dejas ahí para, como voy a hablar de ligamento ancho, voy a hablar de eso. Silencio. Cuando hablamos de ligamento ancho, tenemos que saber dónde se está originando el ligamento ancho. Y la inserción parietal la hace en las cavidades abdominopelvianas. Pero fíjense, hacia la región sublumbar. ¿Okay? Tomando como punto de referencia la apófisis transversa de la cuarta vértebra lumbar. Fíjense. Desde ahí se desprende y se dirige oblicuamente en sentido dorsal hacia abajo y hacia adentro, insertándose en las paredes laterales de la cavidad abdominal, paredes laterales de la cavidad pelviana, eminencia iliopúbica y cresta isquiática. Entonces hasta ahí, esa es la inserción parietal. Se originó en la región sublumbar. Ya cuando entra a la cavidad pelviana, ya vamos a ver la inserción visceral. Y la inserción visceral alcanza la curvatura menor de los cuernos, cuerpo, cuello y los 2/3 de la vagina. Ahí, esa es la inserción visceral del ligamento ancho. Miren, entonces tiene una inserción parietal y una inserción visceral. La parietal la realiza en las cavidades abdominopelvianas, mientras que la visceral es en el órgano. Curvatura menor de los cuernos,
cuerpo, cuello y los 2/3 de la vagina. Y ahí tienen la inserción visceral del ligamento ancho. Pero ¿qué pasa con ese ligamento ancho? Ese ligamento ancho tiene un borde libre, que es este, un borde libre, porque los bordes de inserción es este y este, en cavidad abdominopélvica. ¿Está claro? Entonces, el borde libre, las dos hojas, fíjense, del peritoneo, en este caso del ligamento ancho, se desdoblan.